Entonces, en esta semana, las personas han estado recordando el sacrificio de Jesús, ¿cierto? En todo lugar hemos visto que las personas recuerdan la muerte de Jesús. Y yo creo que es algo que no debe quedarse solamente en una semana, sino que debe ser para todos los días, recordar lo que hizo Jesús, recordar el sacrificio de Jesús, la importancia de ese sacrificio que hizo Jesús. Y usualmente en estos días, otras personas también hacen una celebración muy especial, y los judíos tienen una celebración muy especial para estas fechas, y celebran la Pascua. Ellos celebran esa idea de el tránsito del pueblo de Israel saliendo de Egipto y entrando al desierto camino a la tierra prometida, ¿sí? Y muchas personas dicen, uy, qué importante esa idea de la Pascua, ¿no? Incluso se asemeja, y algunos dicen, ay, sí, esto también es como una Pascua, ¿sí? Y la gente dice, ay, felices Pascuas. Yo he escuchado muchas personas que dicen para estos días, ay, felices Pascuas, y celebran la Pascua, ¿sí? En otros países, la Pascua tiene otros significados, incluso otras cosas que no tienen nada que ver ni siquiera con la tradición judía, ¿no? Hablan de huevos de Pascua y hablan de chocolate, ¿sí? Y se han revuelto un montón de cosas alrededor de la Pascua, y la gente dice, vamos a celebrar la Pascua, pero terminan recogiendo huevos de chocolate. Y dice, pero qué raro, ¿cierto? Qué raro ese tipo de cosas que no tienen que ver con realmente esa idea de la Pascua, ni la Pascua judía, ni siquiera tampoco la, el sacrificio de Jesús, ¿sí? Algunos dicen que la idea de los huevos es porque como no se comía carne, entonces la gente comía huevos, pero pues es una cosa que realmente a veces lo que yo me doy cuenta es que hay muchas cosas que tratan de desdibujar realmente el verdadero significado del sacrificio de Jesús. Y es importante que nosotros lo tengamos claro. Hay algunas personas que hoy en día dicen, no, es que nos toca celebrar la Pascua, celebremos la Pascua como lo hacía el pueblo judío. Y yo quiero hoy mostrarles que nosotros no tenemos que celebrar la Pascua, ¿sí? Que de hecho lo que nos dejó Jesús fue otra celebración mucho más importante, ¿sí? Y entonces cuando usted escuche, no, es que hay que guardar esta fecha porque hay que celebrar la Pascua. No, nosotros no celebramos la Pascua. Nosotros no tenemos que celebrar la Pascua. Y es muy importante que nosotros no nos dejemos engañar, ¿sí? Hay muchas corrientes en estos días que dicen, no, hay que hacer esta celebración de la Pascua, hay que comer hierbas amargas y hay que hacer una celebración con pan sin levadura y cosas así. Y no es cierto. No podemos nosotros dejarnos engañar por esas celebraciones, como tampoco por esa idea de ir a recoger huevos de chocolate, ¿cierto? Porque desdibujan el verdadero significado de lo que es el sacrificio de Jesús. Jesús es nuestra Pascua y eso no podemos nosotros olvidarlo. Ya no tenemos que celebrar esa Pascua. Jesús no vino a abolir la Pascua, vino a cumplir la Pascua, ¿sí? Y eso es clave, ¿sí? Ese es el punto clave de lo que nosotros creemos. La Pascua fue cumplida en Jesús. Él cumplió lo que había ocurrido allí. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel celebraba esa idea de salir de Egipto, ¿cierto? Ese momento en el que ellos tuvieron que salir de Egipto, salieron rápido,
salieron de noche, salieron corriendo y Dios les dijo que esa noche antes de salir comieran un cordero y que sacrificaran un cordero. Y el propósito de sacrificar ese cordero era que derramaran, sacaran la sangre del cordero y lo pusieran como unas marcas en las puertas, ¿sí? Ese era el propósito de que comieran cordero, no era porque qué especial vamos a comer cordero, no, había que sacrificar un cordero y ese sacrificio de ese cordero tenía unas características que están en Éxodo capítulo 12. Tenía que ser un animal que fuera macho, que fuera de un año, no podía ser un animal viejito, tenía que ser un animal joven, de un año, y lo tenían que degollar, cortarlo por el cuello y sacarle la sangre. Y esa sangre tenían que ponerla sobre los marcos de las puertas de la casa donde ellos vivían, porque iba a pasar el ángel de la muerte e iba a matar a todos los primogénitos en Egipto. Pero la sangre era la señal de que ahí estaba el pueblo de Israel y entonces el ángel iba a pasar y no iba a tocar a nadie allí en esas casas donde estaba la señal. Y adicionalmente entonces sacrificaban ese cordero y lo asaban, tenían que asar ese cordero y tenían que comérselo todo, no podían dejar nada. No podía de ese cordero quedar nada para el otro día. No lo podían cocinar sudado ni hervido, sino tenía que ser asado. Esas eran unas características que Dios le había dado al pueblo de cómo tenían que celebrar esa Pascua. Entonces, después de todos esos años, cada año el pueblo de Israel, para el mes de Nisan, que es más o menos este mes de entre marzo y abril, cada año ellos celebraban la Pascua, ¿sí? Todos los años hacían ese mismo ritual. Cogían un cordero, lo sacrificaban, ya no marcaban nada en la puerta, le sacaban la sangre, lo asaban y se lo comían con pan sin levadura y con hierbas amargas. Y lo hacían todos los años. Esa era una fiesta obligatoria. Judío que se respetaba tenía que realizar la Pascua. Tenían que comer esa Pascua, ¿sí? Y celebraban esa Pascua. Y esa Pascua en el pueblo judío duraba 7 días, ¿sí? Fíjense cómo muchos de esos símbolos de esa Pascua judía es lo que nosotros en la religión, el cristianismo católico ha tomado también 7 días en esta Semana Santa, ¿sí? Es muy parecido, muchos elementos semejantes que hay allá. Y en la primera noche era que comían la Pascua, pero tenían celebraciones todos los otros días de esa semana, ¿sí? Y en esa primera semana se comían la cena y tomaban vino, ¿sí? Celebraban con la Pascua. Samuel. Buenos días, bienvenidos. Sí. Buenos días. Celebraban la Pascua cada año. Esa era una celebración que ellos debían cumplir. Todos los años debían celebrar la Pascua. ¿Sí? Todos los judío que se respetara, tenía que celebrar la Pascua. Y entonces, después de muchos años, más de 400 años, mucho más que habían estado celebrando esa Pascua, llega Jesús. Y está Jesús aquí con sus discípulos. Y Jesús les dice, hoy hay que celebrar la Pascua. Y yo quiero celebrar la Pascua con ustedes. Y entonces les dice, vayan y preparen. Y cuando leíamos aquí en Lucas capítulo 22, le dice, vayan y preparen porque había una preparación. Había que hacer una organización para celebrar esa Pascua. Tenían que ir a conseguir el cordero, tenían que ir y matar el cordero,
tenían que preparar el asado para poder asar ese cordero y se comía de noche, porque en la noche era el recordatorio de la salida del pueblo de Israel de Egipto, y él le manda a varios de sus apóstoles a que vayan y celebren la Pascua, ¿sí? Les dice que tienen que ir a ese lugar alto, ¿no? A ese aposento alto para que vayan a celebrar la Pascua. ¿Mm? Y en esa celebración ocurre algo especial. Ellos hicieron la celebración de la Pascua porque eran judíos. Tenían que celebrar esa Pascua. Se comieron el cordero. La Biblia no nos dice nada de eso en Lucas capítulo 12. Pero dice que llegó un momento especial en esa celebración. Ocurrió algo especial en ese momento en el que estaban celebrando la Pascua. ¿Por qué? Porque lo que nosotros necesitamos entender es que ese momento clave de lo que estaba ocurriendo allí era el comienzo del sacrificio de Jesús. ¿Sí? El sacrificio de Jesús, que es el Cordero Pascual. Por eso es que yo les decía, ya no, nosotros no tenemos que ir a celebrar la Pascua. ¿Sí? Si nos invitan, que vamos, que es que tenemos que celebrar la Pascua. No, nosotros no celebramos la Pascua. ¿Por qué no celebramos la Pascua? Porque Jesús cumplió la Pascua. Primera de Corintios 5:7. Primera de Corintios 5:7. Primera de Corintios 5:7. Dice en Palabra de Dios para Todos, dice, desháganse de la levadura vieja para que puedan ser como una masa nueva, pues ustedes son como el pan de la Pascua, que no tiene levadura, porque Cristo, nuestro Cordero de la Pascua, ya ha sido sacrificado. Entonces Jesús, dice aquí, es nuestro Cordero de la Pascua. Y recuerdan cuando Juan el Bautista se encontró por primera vez con Jesús. Lo primero que dijo Juan el Bautista cuando se encontró con Jesús, dijo, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es el Cordero. Y realmente lo que nos está mostrando esa celebración de la Pascua era todo el simbolismo profético de Jesús como el Mesías, como el Cordero de la Pascua. Y eso es lo que es especial. El Cordero esa celebración de la Pascua era una sombra, un modelo de lo que iba a ser Jesús para redimirnos de nuestros pecados, para salvarnos a nosotros de nuestros pecados. Entonces, Jesús es ese Cordero de la Pascua. Todos esos símbolos de la Pascua se cumplieron en Jesús. Él es nuestro Cordero de la Pascua. Ya no vivimos en la sombra de lo que un día iba a ser. Ahora vivimos en la realidad del cumplimiento del sacrificio de Jesús. ¿Sí? O sea, la Pascua ya se cumplió para nosotros. Entonces, cuando yo digo, ¿por qué no tenemos que celebrar la Pascua? Porque Jesús ya la cumplió. ¿Sí? Ya vivimos es en ese cumplimiento de la Pascua. No tenemos por qué ir a celebrarla porque Jesús ya la cumplió. Y entonces, adicionalmente, ese hecho del sacrificio de Jesús implica un nuevo pacto, ¿sí? Una nueva alianza, un nuevo compromiso que Dios hace. Cuando ellos estaban saliendo, el pueblo de Israel estaba saliendo de Egipto, Dios les dijo que Él iba a ser su Dios.
y que ese cordero era esa muestra de que Él iba a estar con ellos. Ahora nosotros sabemos que el sacrificio de Jesús es ese nuevo pacto, el nuevo pacto en la sangre de Jesús, por medio del cual los pecados de todos nosotros son perdonados. ¿Sí? Entonces, es un nuevo mandamiento. Fíjense que Dios, cuando les dijo que hicieran el Cordero de la Pascua, les dijo que tenían que celebrarlo todos los años. Todos los años tienen que hacer esto. Cada año tienen que hacerlo. Un recordatorio. Y nosotros leemos en Lucas, pasaje que leíamos en Lucas 22, que Jesús dijo, hagan esto en memoria de mí, hablando de la cena que Él hizo. Entonces ya nos cambia. Y lo que nosotros vamos a celebrar no es la Pascua, sino celebramos la cena del Señor, que es el símbolo del sacrificio de Jesús. Adicionalmente, la Pascua y la celebración de la Pascua era el cumplimiento a las prácticas de la ley. ¿Sí? Las personas celebran la Pascua porque están sujetas a la ley. Nosotros no estamos sujetos a la ley. Nosotros estamos sujetos a la gracia de Dios. Ya no dependemos de la ley. Hoy muchas personas quieren volver a depender de la ley, volver a hacer sacrificios como en la ley y celebrar fiestas como en la ley y a cumplir lo que los judíos decían. Y nosotros tenemos que recordar que nosotros no estamos bajo la ley de Moisés. Nosotros estamos bajo la gracia. La ley era ese tutor que mantenía y que aún mantiene al pueblo de Israel en el camino que deben andar. Pero nosotros hemos sido liberados por medio del sacrificio de Jesús. Entonces, por eso es que nosotros no celebramos la Pascua. Y hoy damos gracias a Dios por Jesús. Hoy el mundo entero celebra la resurrección de Jesús, ¿cierto? Recordando que Jesús no quedó muerto, sino que Él vive y está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros. Y esa es la victoria más grande que puede haber. No hay victoria más grande que la victoria de Jesús. ¿Sí? No la hay. Él venció. Él venció. Hace unas semanas hablábamos de precisamente de eso, ¿cierto? De que la Escritura nos dice que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dijo Jesús, yo he vencido al mundo. Y sí, pasamos por situaciones difíciles, pasamos por dificultades, atravesamos situaciones que nos hacen doler el corazón también, pero confiamos porque Jesús dijo que Él venció y su victoria fue sobre la muerte, su victoria fue sobre el pecado, su victoria fue sobre el temor, su victoria fue sobre la ansiedad, su victoria fue sobre nuestra propia carne. Él ya venció y la resurrección es la muestra de que Él venció. Por eso es que nosotros ya no celebramos la Pascua. Es precisamente por eso. Pero entonces, si no celebramos la Pascua, ¿qué celebramos nosotros? Nosotros celebramos eso que hizo Jesús durante la Pascua. ¿Mm? Y que leíamos aquí en Lucas 22. Él hizo algo especial esa noche. Él hizo algo especial. Versículo 14 de Lucas 22. Cuando llegó la hora de la cena, de esa celebración de la Pascua, Jesús y los apóstoles estaban a la mesa.
Y Jesús les dijo: tenía muchas ganas de celebrar esta cena de Pascua con ustedes antes de padecer. Pues yo les digo que no volveré a celebrar otra cena de Pascua hasta que se le dé el verdadero significado en el reino de Dios. Y fíjense que aquí ya Jesús les estaba diciendo que la Pascua tiene un significado mayor que solamente celebrar la salida de Egipto. ¿Sí? Hay un significado más grande. El significado es el mismo. Es el mismo. Él es nuestro Cordero de la Pascua, como leíamos en Primera de Corintios capítulo 5, versículo 17. Entonces Jesús tomó una copa y dio gracias a Dios y dijo: tomen esta copa y compártanla todos. Les digo que no volveré a beber vino hasta que el reino de Dios esté aquí. Y tomó una copa. Y más adelante dice: de la misma manera, después de la cena, tomó la copa y dijo: esta copa es mi sangre que es derramada por ustedes. Entonces, este mensaje que está aquí, esto que hizo especial Jesús ese día, ¿sí? Eso de tomar el pan y de tomar la copa y de que cómanlo como recordatorio, es nuestra celebración especial, ¿sí? Esa es nuestra celebración especial. Y hubo un momento en que Pablo les enseñó a los corintios eso que hizo Jesús. Pablo, que aprendió de lo que los discípulos le fueron enseñando porque no estuvo con Jesús. Él no estuvo en esta cena, ¿sí? Pablo no estuvo en esta cena. Y fíjense lo interesante de eso. A pesar de que Pablo no estuvo en esta cena, él entendió el mensaje que Dios dio a través de Jesús en este momento. Y es que ese sacrificio que iba a ocurrir tenía un significado más especial, mucho más grande. Y entonces, Pablo, les está enseñando a los corintios a celebrar esa cena santa, esa santa cena que pidió Jesús que hicieran en memoria de él, para que no se nos olvide que Jesús murió por nuestros pecados, que no se nos olvide que no somos dignos, pero que por el sacrificio de Jesús somos nosotros justificados. Y entonces Pablo se los enseñó en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 23. Vamos a Primera de Corintios 11, 23. Primera de Corintios 11, 23. Desde el versículo, sí, desde el 23. Dice: las enseñanzas que les traigo son las mismas que recibí del Señor. La noche en que el Señor Jesús fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias a Dios, lo partió y dijo: este es mi cuerpo que doy por ustedes. Cómanlo como recordatorio de mí. De la misma manera, después de comer, levantó la copa de vino y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, que es sellado con mi sangre. Cuando beban el vino de esta copa, háganlo para recordarme. Cada vez que coman de este pan y beban de este vino, estarán anunciando la muerte del Señor hasta que Él regrese. Y fíjense que aquí están esos elementos que están también en la Pascua judía, ¿cierto? Los mismos elementos que están en la Pascua judía
los toma Jesús y les da ese nuevo significado, ese nuevo sentido. ¿Qué es lo primero que toma, que vemos aquí? Dice que la noche que el Señor Jesús fue traicionado, tomó pan. El pan de la Pascua era un pan sin levadura. Ese pan de la Pascua se llamaba matzah, más bien, porque tiene tilde en la A, ¿sí? Y era un pan que no tenía levadura, porque Dios les había dicho al pueblo de Israel que no debían tener levadura, nada de levadura en su casa, y que debían comer ese cordero con pan sin levadura. ¿Por qué? Porque esa levadura es símbolo del pecado, ¿sí? La levadura es símbolo del pecado, de la contaminación. Y es que uno, cuando pone un poquito de levadura en una masa, la puede poner en un rinconcito, en una esquinita de la masa, y fermenta toda, ¿cierto? Contamina todo, dice la escritura, ¿sí? Porque así es el pecado. El pecado, no hay pecado chiquito. El pecado contamina todo. A veces tendemos nosotros a ponerles niveles al pecado. Es un pecado chiquito. Es un pecado grande. No, es que ese pecado, no, es que yo nunca he hecho como fulanito hizo que eso. No, es que eso sí es una cosa terrible. Yo es apenas un pecadito. No hay categorías en el pecado, ¿sí? Tan grande es uno como cualquier otro. ¿Por qué? Porque el pecado contamina. El pecado contamina. Y aquí, adicionalmente, lo que nos está mostrando es precisamente que Jesús no tenía pecado. Porque Él está diciendo, este pan sin levadura es mi cuerpo. ¿Sí? Es mi cuerpo. Jesús no tenía pecado. Jesús nunca pecó. Jesús era inocente, pero llevó el castigo por los pecadores. Se necesitaba que un inocente pagara por todos nosotros los culpables, ¿cierto? Y lo hablábamos una vez hablando de la redención, ¿cierto? Se necesita que alguien que no tenga la culpa sea quien pueda pagar, ¿cierto? Para que pueda tener con qué pagar, ¿sí? Y ese fue Jesús, que no tenía pecado, que era inocente. Se requería que pagara por los pecadores. Y entonces, después dice que dio gracias. La segunda cosa que vemos aquí dice que primero tomó pan. La segunda cosa que vemos es que dio gracias. ¿Por qué dio gracias? Porque reconoce al Señor. Es un reconocimiento del Señor. Dar gracias reconoce. Cuando nosotros damos gracias, reconocemos que todo viene de parte del Señor, que es de Él lo que viene. La tercera cosa que menciona aquí en este pasaje, Pablo enseñándole a los corintios, es que dice, este es mi cuerpo. Y es el símbolo del sacrificio. Hay un símbolo de Jesús con ese pan. Se identifica con el pan y eso no es nuevo. Jesús ya lo había explicado. Él dijo que Él era el pan. Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, versículo 35, versículo 41 y versículo 48. 35, 41 y 48. Juan 6, Juan 6, 35, 41 y 48. Leo esos tres versículos
Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. Quien cree en mí nunca tendrá sed. Versículo 41. Entonces los judíos empezaron a criticarle porque Jesús dijo, yo soy el pan que ha bajado del cielo. Y versículo 48 dice Jesús diciendo, yo soy el pan que da vida. Sus antepasados comieron maná en el desierto, pero de todas maneras murieron. Aquí está el pan que baja del cielo. El que lo come no muere. Y ellos no entendían. Ellos pensaron que se estaba refiriendo a un pan concreto. Él estaba hablando de su sacrificio y estaba hablando de creer en Jesús. Por eso es el hecho de comer el cuerpo de Jesús, y ellos se pusieron supremamente mal cuando ellos le dijeron, pero ¿cómo así que quiere que nos comamos su cuerpo? ¿Cierto? Y sigue diciendo aquí, si alguno come este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi cuerpo y lo entregaré para que la gente pueda tener vida. Entonces los judíos comenzaron a discutir entre sí, se preguntaban, ¿cómo va a ser ese para darnos a comer su propio cuerpo? ¿Sí? Ellos dijeron, esto es como canibalismo. Ellos estaban pensando en una cosa que no entendían. Pero Jesús les estaba hablando de creer en Él. Si nosotros creemos en Jesús, tenemos vida eterna. Es lo que necesitamos. Creer en Jesús. Creer en lo que Él hizo. Y Él está diciendo, mi cuerpo voy a entregarlo. Y lo entregó en sacrificio. En la cruz dio su cuerpo. Nuevamente entregó su cuerpo. Y fue azotado, fue golpeado, fue escupido. Y hoy en día la gente, hoy en esta semana es que la gente recuerda eso, ¿no? Porque en televisión le presentan todas las películas y vuelven a presentarle la película de la Pasión de Cristo. Y uno cada vez que la ve, vuelve a decir qué impresionante es eso que ocurrió ahí, ¿sí? ¿Cierto? Qué impresionante es. ¿Cómo lo azotaron de una manera tan violenta? Porque Él entregó su cuerpo. Él dio su cuerpo para salvarnos. Y eso es lo que nosotros tenemos que creer, que Él murió por nosotros. ¿Mm? Porque su cuerpo es ese pan. Entonces es un nuevo significado a ese pan de la Pascua, a esa matzá que no tenía levadura. La cuarta cosa que ocurre aquí en Corintios, volviendo a Corintios 11, en la primera carta de Corintios 11, es que dice que hagan esto en memoria de mí. ¿Sí? Toma el pan, da gracias, dice que este es mi cuerpo. Y la cuarta cosa que dice es, háganlo en memoria de mí. Cómanlo como recordatorio, dice en el versículo 24. Y como recordatorio es para que no se nos olvide. Y hay algo que nosotros no podemos olvidar. Y es lo que hizo Jesús por nosotros. No podemos olvidar el sacrificio de Jesús. Tenemos que recordarlo, permanentemente recordar lo que hizo Jesús por nosotros. Ese amor tan grande de dar su vida por nosotros. ¿Sí? Hacerlo como recordatorio para que no se nos olvide, en memoria. Así como el pueblo de Israel lo hacía cada año, nosotros debemos hacerlo permanentemente para recordar. La quinta cosa que dice aquí es que tomó la copa.
la copa de vino. Yo estaba estudiando eso de la Pascua judía, además porque ellos le fueron añadiendo cosas a medida que fue pasando el tiempo, ¿sí? A lo que a lo que Dios les había dicho. Y ellos tienen una primera cena, la primera noche de la Pascua tienen una cena que lo llaman el Seder, y ellos beben 4 copas de vino, deben tomarse 4 copas de vino, o de jugo de uva, de cualquiera de las mismas. Y una de ellas simboliza esa redención. Pero Jesús aquí está tomando la copa de esa Pascua y está diciendo, esta copa simboliza mi sangre, un nuevo pacto en mi sangre. Ese símbolo de la sangre, de ese cordero inmolado que tenía que ser colgado para que su sangre se derramara. Y así Jesús fue colgado en la cruz para que su sangre se derramara. Se derramó su sangre, demostrando que Él es ese Cordero de la Pascua. ¿Sí? Ese es lo importante de ese símbolo allí, es que Jesús es el Cordero de la Pascua. Que ya no hay que celebrarse cada año, porque ya se celebró una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Y entonces se menciona ese nuevo pacto para perdonar los pecados, para ser pueblo de Dios, para ser pueblo de Dios. Miremos el profeta Jeremías, capítulo 31, para ilustrarnos esto del pacto. Jeremías, capítulo 31. 32 y 33. Jeremías 31, 32 y 33. Está en la página 871. En la página 871. Leo desde el 31. El Señor dice, llegará el día en que haré un nuevo pacto con Israel y con Judá. No será como el que hice con sus antepasados cuando los llevé de la mano para sacarlos de Egipto, puesto que ellos lo rompieron, a pesar de que yo fui como un marido para ellos, dice el Señor. Entonces fíjense que esa Pascua fue un pacto, ¿sí? Fue ese primer pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel, de que los iba a sacar de la mano y los iba a llevar de la esclavitud a la tierra prometida. Pero aquí el profeta está diciendo, pero ellos rompieron ese pacto. Entonces voy a hacer un nuevo pacto. ¿Mm? Este es el pacto que haré con el pueblo de Israel después de esos días, dice el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ese es el nuevo pacto en la sangre de Jesús. Ese nuevo pacto es el que Jesús estaba allí en esa cena instituyendo. Porque el profeta está diciendo, un día voy a hacer un nuevo pacto. Y ese día ocurrió esa noche en que Jesús celebró esa Pascua con sus discípulos. Pero no fue por la Pascua,
Fue por eso nuevo que Jesús estaba haciendo. El primer pacto fue sacarlos de Egipto con la sangre del Cordero de la Pascua. Ahora hay un nuevo pacto en la sangre de Jesús, por medio del cual nosotros somos el pueblo de Dios. Y recordamos que Él viene un día por nosotros. ¿Sí? Por eso dice, termina allí diciendo en Corintios que tenemos que hacer eso hasta que Él venga. Dice, cada vez que coman este pan y beban de esta copa, estarán anunciando la muerte del Señor hasta que Él regrese. ¿Por qué anunciamos la muerte? ¿Por qué celebramos la muerte? Porque uno diría, ¿cómo vamos a celebrar la muerte de Jesús? ¿Cierto? Porque la celebración de la muerte de Jesús es el perdón de nuestros pecados. Es por medio del cual Él nos permite que nosotros lleguemos a ser hechos hijos de Dios. Se necesitaba de su sacrificio para salvarnos a nosotros de la condenación en el infierno. Por eso era importante ese sacrificio. Por eso es importante celebrarlo. Y por supuesto que hoy celebramos su resurrección. Porque Jesús no se quedó muerto. Y esa es una cosa mucho más grande. Jesús no se quedó muerto. Jesús resucitó. Jesús resucitó. Y la resurrección de Jesús tiene 3 significados que quiero que los revisemos muy rápidamente. Porque así como celebramos la muerte, también celebramos la resurrección. Pablo le dijo en una carta, les escribió y les dijo que si nosotros no creíamos en la resurrección y solamente esperábamos para esta vida, éramos los más dignos de pesar. ¿Qué pesar de esta pobre gente que no tiene esperanza sino para esta vida? Así les dijo Pablo. Y que si Jesús no había resucitado, vana era nuestra fe. Vana, o sea, no tenía valor. Por eso es que es tan importante la resurrección de Jesús. Y quiero darles 3 razones por las cuales la resurrección de Jesús es muy importante. ¿Sí? Y quiero que lo vean de esa manera. Estamos viendo esa relación de la Pascua con la Santa Cena, entendiendo y valorando el sacrificio de Jesús, celebrando la muerte de Jesús, pero celebrando también su resurrección. ¿Por qué es importante la resurrección de Jesús? 3 razones. La primera es que la resurrección de Jesús significa que somos justificados delante de Dios. Por medio de la resurrección, nosotros somos justificados ante Dios. Romanos 4:25. Romanos 4:25. Y a pesar de que esta versión dice aprobar, en la Reina Valera dice justificar, y que es mucho más valioso ese concepto de justificar porque es que nos reconcilia con Dios, ¿sí? De pronto aprobar es mucho más sencillo, pero justificar tiene esa idea de reconciliar con Dios.
Leo el 25 y leo el 5.1, que están allí pegaditos, ¿no? Recuerden que eso es un solo texto que lo separan a veces, está separado así para que nos quede más fácil encontrarlo. Leo el 4:25, que es el último versículo del capítulo 4, y el primero del 5, que dice: Jesús fue entregado a la muerte por nuestros pecados y fue resucitado para que fuéramos aprobados por Dios. Así que Dios nos aprobó gracias a la fe. Y ahora, por medio de nuestro Señor Jesucristo, hay paz entre Dios y nosotros. Entonces, la resurrección de Jesús dice que nos justifica, ¿sí? Es lo que dice ahí en ese pasaje. Nos aprueba o nos justifica, ¿sí? El sacrificio de Jesús nos hace justos delante de Dios. Y su sacrificio se consolida con su resurrección. Era necesaria la muerte de Jesús para salvarnos del pecado y de la muerte, al tomar nuestro castigo y hacernos justos delante de Dios. Pero la resurrección de Jesús confirma que Dios aceptó ese sacrificio por nosotros y nos da acceso a una relación con Dios, nos da paz con Dios, ¿sí? Por eso es tan importante la resurrección, porque la resurrección muestra que Dios aceptó el sacrificio de Jesús y nos reconcilia, nos ha reconciliado con Dios, nos ha dado paz para con Dios. Por eso es que la resurrección de Jesús es tan importante. Porque Jesús no solo murió, sino que la tumba está vacía. Y es lo que hoy muchas personas están celebrando también. Y nosotros de la misma manera lo hacemos. Celebramos que Jesús no quedó en una tumba. Que nuestra fe tiene realmente esperanza. Entonces, primera razón por qué la resurrección de Jesús es tan importante, porque nos justifica con Dios. Es la primera razón. ¿Sí? Y lo vemos aquí en ese pasaje. La segunda razón, importantísima, y por eso es valiosa la celebración de la resurrección de Jesús, es porque la resurrección de Jesús demuestra que Jesús venció a la muerte. Romanos 6:9, una hojita adelante de donde estábamos. Romanos 6:9. Sabemos que Cristo resucitó y no morirá más. La muerte ya no tiene ningún poder sobre él. Aquí está diciéndonos, él venció y la muerte no tiene poder sobre él. La muerte no lo pudo retener, dice en Hechos 2:24. Hechos 2:24. Jesús sufrió el dolor de la muerte, pero Dios lo liberó, lo resucitó porque la muerte no podía retenerlo. ¿Sí? ¿Por qué la muerte no podía retenerlo? Porque la resurrección nos recuerda la inocencia de Jesús. Y eso tiene un valor muy grande. Que la muerte no pudiera retenerlo, que Él venció a la muerte, significa que Jesús era inocente.
que Él no merecía la muerte. Los que merecíamos la muerte éramos nosotros, pero Él la llevó por nosotros, por amor a nosotros. Por eso la Escritura dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es creer en Jesús. No tenemos que hacer nada más. No nos compliquemos con nada más. Creemos en Jesús. Tenemos que creer en Jesús. Tenemos que creer en lo que Él hizo, en su muerte por mí. Porque cuando es fácil leer cuando dice que Dios amó, al mundo. Pero es que yo soy uno de esos. Y tengo que ponerlo en singular. De tal manera me amó Dios a mí que dio a Jesús. Porque a veces cuando uno piensa en eso es mucha gente. No, es por mí que murió Jesús. Fue a mí a quien me rescató. Si yo creo en Jesús, si yo creo en Él. Jesús no era merecedor de la muerte. Jesús era santo, pero tomó nuestro lugar por amor para salvarnos. Y eso nos muestra que la muerte ha perdido su poder porque fue vencida por Jesús. Ya la muerte tampoco tiene poder en nosotros. Nosotros tenemos vida eterna si hemos creído en Jesús. Y entonces por eso es que Pablo es capaz de decir, para mí, el morir es ganancia, porque me voy a estar con Jesús. Es ganancia. Ya no tenía temor. Primera de Corintios 15, 55 al 57. Primera de Corintios 15, 55 al 57. Dice, muerte, ¿dónde está tu victoria? Muerte, ¿dónde está tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado. El poder del pecado es la ley. Pero demos gracias a Dios que nos ha dado la victoria a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ese hecho de que Jesús venció a la muerte también nos alcanza a nosotros. Dice que nosotros también tenemos la victoria a través de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que tenemos que dejar el pecado, el grande y el pequeño, las mentiras, la maledicencia, las cosas que no agradan a Dios. Tenemos que dejarlas, porque si dejamos el pecado, podemos acceder a esa victoria sobre la muerte y el pecado ya no tiene poder sobre nosotros. Por eso fíjense cómo termina ese pasaje. Por lo tanto, hermanos, permanezcan firmes y no dejen que nada los haga cambiar. Dedíquense totalmente a trabajar para el Señor. Bien saben que su trabajo no es en vano. Entonces, esa victoria también es nuestra. La victoria sobre el pecado, sobre la muerte, también es nuestra. Y me queda la tercera razón por la cual la resurrección de Jesús es tan importante. La resurrección de Jesús es importante porque nos da una esperanza viva. Primera de Pedro 1, del 3
al 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos tuvo gran compasión y nos hizo nacer de nuevo por la resurrección de Jesucristo. Así nos dio plena esperanza de recibir una herencia que Dios tiene guardada para nosotros en el cielo, herencia que no se arruina, ni se destruye, ni pierde su valor. Entonces la resurrección de Jesús nos da una esperanza, pero no es cualquier esperanza, es la esperanza de recibir una herencia. ¿Quién quisiera recibir una herencia, cierto? Dice, uy, que me dieran, que me, que me ganara una herencia, que me dieran, que alguien me dejara una herencia, pero alguien que tuviera harta plata, ¿cierto? Que me dejara una herencia. Pues usted ya tiene una herencia. Y es una herencia que Jesús ganó para nosotros. Y es una herencia, además, que no se arruina, no se destruye y no pierde su valor. ¿Sabe cuál es esa herencia? El cielo, el reino de los cielos. Esa es nuestra herencia y la obtenemos por la resurrección de Jesús. ¿Qué mejor que saber que tenemos un lugar en el cielo? Que Jesús fue a preparar un lugar para nosotros en el cielo y que ya está allí esperándonos, una morada en el cielo. Y es producto de la resurrección de Jesús. Por eso la resurrección de Jesús es tan importante. Hoy queremos celebrar esa cena, eso que hizo Jesús. Hoy queremos hacerlo en memoria de Jesús.